añadiendo a su iglesia, como está escrito en su palabra, los que han de ser salvos. Amén. Y bien, vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a buscar en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Colosenses capítulo 2, gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. Bendito sea el Señor. Cuando lo tenga, dé un gloria a Dios. Amén. Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos unidos esta porción de la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Amén. Leemos unidos. Dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Incline su rostro y dígale al Señor: gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por ese triunfo, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo en esa cruz, Señor, nos ha dado, Señor, oh Dios, porque somos también, Señor, victoriosos, somos también triunfantes, Señor, por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros en aquella cruz. Espíritu Santo de Dios, te ruego que uses de mi vida, Señor, con poder al transmitir, Señor, este mensaje. Haz de mi lengua, Señor, cual pluma de escribiente muy ligera, Señor, para hablar a tu pueblo, para hablar a tus hijos, Señor, con poder, con autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos está mi vida, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El tema de esta noche que Dios trajo para poder expresarlo a nuestras vidas en este preciso momento, en esta su casa, se llama un llamado a vivir en la plenitud de Cristo. Un llamado a vivir en la plenitud de Cristo. Amén. ¿Qué es la plenitud? Según el diccionario, es una totalidad de muchas riquezas. En este caso, hablamos de la totalidad de las riquezas de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que hay abundantes riquezas en Cristo? A su nombre, hay abundantes riquezas en Cristo. Por eso los hijos de Dios no somos pobres, somos ricos. Porque en Él hay abundante riqueza, hay una totalidad de riquezas. Amén. Ricos en su poder, ricos en todo lo que es nuestro Señor, en este caso en toda su plenitud. Amén. Plenitud también quiere decir
que es su presencia. ¿Es qué? Su presencia. Por eso Dios nos llama a que vivamos en su presencia. Y la Escritura dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Alabado sea el nombre del Señor. Su poder, su propósito. Ese es el llamado que Dios nos hace. Cuando dice que vivamos en su plenitud, nos está diciendo: quiero que disfruten mis riquezas, quiero que se muevan y que vivan en mi poder, quiero que vivan conforme a mis propósitos y no conforme a los suyos. Quiero que vivan conforme a mi voluntad y no a la voluntad de ustedes. El hombre, el ser humano, ha llegado a experimentar muchas cosas cerca y lejos de Dios. Pero las que son más notorias son las que se experimentan y las que se viven lejos de Dios. Las que nos han hecho llorar, las que nos han hecho quebrantar, y a muchos de nosotros nos han traído a los pies del Maestro. Pero lastimosamente a muchos hombres lo único que les hace es endurecer más su corazón. Porque no toman el momento o el tiempo de sentarse y examinarse, como dijo el salmista David: examíname, pruébame y conóceme. Simplemente levantamos nuestra voz y nuestra mirada y decimos: Dios. Y dice Dios: ¿yo qué? Tú no quieres vivir de acuerdo a mi voluntad. Tú no quieres vivir la vida en mi plenitud, sino la quieres vivir a tu antojo. Y estas son las consecuencias de vivir la vida a tu antojo y no a mi voluntad. Estas son las consecuencias de vivir la vida a tu propia voluntad y no a lo que yo hablo y te enseño a la luz de la palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuán importante es que los hijos de Dios podamos vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Yo le pregunto esta noche, iglesia: ¿se puede vivir una vida plena en Cristo? ¿Se puede vivir una vida plena en Cristo? Se puede vivir y se puede gozar de ello. Entonces, ¿por qué se hace tan difícil? ¿Por qué en estos últimos tiempos se hace tan difícil? A veces nos quejamos. Otra vez campaña. ¿Será que ese pastor no entiende cuán difícil está ganar las almas? Ya mejor que haga otra cosa. ¿Será que no hay otro proyecto? El año pasado todo el año en campaña y ahora otra vez en campaña. ¿Será que ese pastor no tiene otro proyecto? Pero ¿sabe cuál es la situación? Que nos cuesta vivir. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos cuesta vivir una vida plena en Cristo. El apóstol Pablo dice que todos nosotros somos cartas abiertas. ¿Qué está leyendo el mundo allá afuera de ti y de mí? ¿Está viendo la plenitud de Dios en nuestras vidas o qué está viendo en nosotros? Por eso no nos atrevemos a llegar y decirle al amigo, a aquella persona que está cerca de nosotros, al vecino: amigo, hay campaña, te invito. Porque nuestra vida no está siendo plena en Cristo. Porque cuando quiero vengo a la iglesia y cuando no. Pablo exhorta y dice: quiero que sean ejemplo. ¿De qué? De vivir una vida plena en Cristo. Y es que Dios dice en su palabra que nosotros, sus hijos, estamos completos en Él. Nosotros, sus hijos, estamos ¿qué? Completos en Él. Quizás para muchos de nosotros es demasiado. Es una exigencia. Pero más que eso, hoy Dios, con amor y misericordia, nos está llamando y nos está diciendo: casa de oración, quiero que vivan una vida plena. Quiero que vivan en plenitud. Desde que conocí al Señor, tengo muchas cosas
grabadas en mi mente y en mi corazón. Algunas tienden a olvidarse, pero Dios envía de sus hijos para recordar esas palabras. Y digo, esto ya lo habían dicho. Gloria a Dios. He experimentado, he vivido muchas cosas que Dios, a través de sus siervos, los cuales dice la Escritura que los hace llamas de fuego. Los he escuchado hablar, los he escuchado, como comúnmente expresamos a la luz de la Escritura, profetizar, recordarnos aquellas palabras. No de embalde en esta casa hay una porción de la Escritura que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Y muchos de nosotros nos quedamos pensando, pero ¿cómo será esto? ¿Y cuándo será esto? Hasta que usted y yo aprendamos a vivir una vida plena en Cristo. Entonces la gloria postrera será mayor que la primera. Se nos ha profetizado, se nos ha venido hablando de un avivamiento para esta iglesia, pero no hay avivamiento si no vivimos en la plenitud de Cristo. No habrá despertar si no vivimos en la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que tú y yo estamos dando a los que nos oyen, a los que nos ven cerca? Hay mucha gente que a través de las redes se goza. Hay mucha gente que a través de las redes recibe del poder de Dios. Y eso es hermoso. ¿Se ha dado cuenta que la casa de oración ha crecido en número? En los que estamos aquí y los que a través de las redes se conectan están diciendo: yo soy casa de oración. Pero lamentablemente muchos, cuando conocen, se decepcionan y dicen: prefiero estar sentado en la casa viendo a través de un aparato como este que conocer la iglesia. Ahí está fulano, ahí está sultano, no ha cambiado, no vive una vida plena en Cristo. Y esto no debe de ser así. Debemos vivir una vida plena en Cristo Jesús. Amén. La vida plena se experimenta estando arraigados y cimentados en Cristo. ¿En quién usted está cimentado y en quién usted está arraigado? Dice la palabra del Señor que debemos plantarnos en la casa de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice la Escritura que el justo florece, el justo crece, ¿dónde? Plantado en la casa de Dios. Y es ahí como comienza a vivir en la plenitud de Cristo. Si yo pregunto esta noche, queremos que todos sean salvos, todos diremos amén, gloria a Dios. Y Dios dice: quiero que vivan en mi plenitud. Cuando vino lo primero, casi gritaba como el profeta, cuando dice la Escritura que voló un ángel y tomó con unas tenazas un carbón. ¿Y qué pasó? Lo puso en su boca. ¿Y qué gritaba el profeta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de mí que vivo una vida plena en Cristo! ¡Ay que estoy viviendo una vida en la inmundicia! ¡Ay de mí porque mis ojos están viendo a Jehová de los ejércitos y voy a caer muerto! Y le dice: nada de eso, de aquí en adelante esto tocó tu boca y tú vivirás una vida plena en mí. Por lo tanto, dice el Señor, si tú quieres vivir una vida plena, escuche, déjate enseñar y permita que el Espíritu Santo te capacite. Déjate enseñar
y permítale al Espíritu Santo que lo capacite. En los últimos tiempos hay una promesa. El Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, se derrama sobre los jóvenes, sobre los ancianos. O sea, no hay edad. Sobre toda carne se derrama. Qué hermoso es eso, pero a la vez qué triste, porque sobre aquellos que es derramado no se dejan enseñar. Se sienten, esto no lo dice la Biblia, se sienten Juan Camaney, se sienten Jackie Chan, se sienten Calimán y no se dejan enseñar. Yo sé que es difícil estar sentado ahí. Yo no me quería dejar enseñar por el siervo de Dios, por el hermano Nahum. Ajá, ya les he dado este testimonio, pero sí quería yo vivir en la plenitud de Cristo. Yo decía dentro de mí, no, eso que hace el pastor Nahum no es nada. Yo quería acaparar toda la Biblia, pero no me quería dejar enseñar. ¿Ya? Así que terminaba el servicio a las 9 de la noche en Casa de Oración Monte Carmelo Paraíso. Mientras las hermanas ahí preparaban algo para invitarnos, nos daban las 10, 11 de la noche, salíamos, y ya que salíamos, decía el pastor Nahum, ¿vas a manejar, Ever, o manejo yo? Le digo, bueno. Y me sentaba al volante de aquel vehículo. El pastor se acomodaba y me decía, ¿cómo fue el título de la predicación? Y yo decía dentro de mí, ya vas a empezar con tus groserías. O sea, no prestaste atención a lo que estuve predicando, a lo que Dios estuvo hablando. No prestaste atención, que vienes a preguntarme que sí, cuál fue el título. Pero no era eso, sino que Dios, a través del siervo, quería enseñarme, pero yo no me dejaba enseñar. Yo creía que lo sabía todo. El siervo se dio cuenta y dice, bueno, no le gusta que lo enseñen. Me dejaba predicar y tomó otra opción el pastor Nahum. Ya que terminaba de predicar, subía el pastor Nahum con su Biblia y yo dije, bueno, pues ya va a despedir, ya va a orar. Hermano, Dios le bendiga. Ya el hermano Ever ya terminó, gloria a Dios, cada quien para su casa. Subía el pastor Nahum, dice, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga, hermanos, Casa de Oración Paraíso. Abra su Biblia y tal. Ay, Señor, y dice, pues ya terminé, ya acabé, ahora ¿por qué vuelves otra vez? Pero lo que yo no entendía es que me estaba enseñando, me estaba diciendo cómo se hace. Y yo dentro de mí, pero si ya los hermanos pasaron al altar, ya oré por los enfermos, ya invité a ver quién quería recibir a Jesús, y otra vez el pastor a hacerlo. Pero no me dejaba enseñar, pero sí quería vivir en la plenitud de Cristo. Pero si no te dejas enseñar, y mucho menos te dejas guiar por el Espíritu Santo, no servirás de nada. Dijo el apóstol Pablo, serás como ¿qué? Címbalo que resuena, dice, como una olla que da un sonido incierto. No sirve de nada porque no te dejas enseñar, porque no te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios hoy, iglesia, nos dice, yo les hago un llamado a la plenitud. Me dice el Señor, diles que son ricos. Yo siempre digo esto, hermano. No soy profeta, pero cuando Dios me habla no puedo callar. Y Dios dice, tú eres rica, casa de oración, tú eres rica. Tú has probado de mi plenitud, tienes mi plenitud.
Pero es necesario este llamado. Es necesario este llamado. Que te dejes enseñar, que te dejes guiar. Amén. Los que son llamados a la plenitud, escuche esto, tienen que cuidarse de los lobos rapaces, o sea, de los falsos maestros. Hoy en día hay muchos. Este es el aparato por donde más se mueven, dando sus falsas enseñanzas. Cuando alguien le venga diciendo, es que a Dios lo único que le importa es el corazón, dile, yo sé quién te está enseñando a ti. El maestro Google, el profeta Google, el apóstol Google. Ese te está enseñando. Tenga las agallas. Cuando usted escuche a alguien diciéndole, es que Dios dice que a Él le interesa el corazón, usted va a tomar sus sagradas escrituras y le va a decir, búscamelo aquí. Si está aquí, yo me voy a la iglesia donde tú llegas. Es que aquí dice, ayúdate que yo te ayudaré. Búscamelo aquí, hermano Alfredo. Si lo encuentras, me voy contigo allá a la iglesia donde tú vas a decir, me pongo de cabeza y hago lo que tú quieras. Cuidado, cuidado. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, anda como león rugiente buscando. Y la iglesia que está dormida, ahí no se mete. Pero en la iglesia donde Dios está llamando, donde Dios está profetizando, donde Dios está hablando, ahí en esa iglesia se mete con maletín y se mete bien vestido. Sí, muchos lo pintan con cuerno y con cola y con los ojos rojos. No. La escritura enseña cómo era y así se mete entre la iglesia. Con que Dios dice que plenitud, dice, no, Señor, el Señor lo reprenda. Dios hace el llamado y Dios dice, si tú quieres vivir en plenitud, cuídate de los lobos rapaces y de los falsos maestros. Vamos rápido. Dios dice en este llamado, sé vigilante y cuida tu ministerio. Dios dice que tú eres rica. ¿Qué dice Dios, iglesia? Que usted es rica. Dios nos ha dado de su plenitud. Pero dice Dios en este llamado, sé vigilante. Hay ministerios hermosos. Yo me gozo en el Señor porque pude ver los primeros pasos del ministerio, el río que fluye. En la casa de oración Monte Carmelo Paraíso, donde Dios nos permite servir, se ha levantado otro ministerio. Y se los digo para la gloria del Señor. Les hablo de yo. Se oye feo, pero les hablo de yo. Yo pude haberle puesto a ese ministerio un nombre. Y lo intenté. Pero me dijo Dios, me salió al encuentro y me dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Tú eres el río que fluye dos. Quizás no las alcanza a ver, pero en algún momento se presentan también las panderistas, los mismos que hay aquí. He sido testigo de ese hermoso ministerio. Quizás no he estado muy presente en las luchas de quien ha estado al frente, pero sí he visto de repente altos y bajos. Pero si hasta el día de hoy están danzando, si hasta el día de hoy se escucha un instrumento de batería, un instrumento de teclado, si hasta el día de hoy se escuchan voces, he de decir que están siendo vigilantes del ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Sé vigilante de tu ministerio, iglesia.
por nada ni nadie lo dejes caer a tierra. A través de un siervo de Dios, escuché la voz de Dios. Yo me encontraba quizás pecho a tierra. Quizás me encontraba deshecho. Gracias, hermano. Y me atrevo a decir esto. Lo último que yo pensaba era, después de ir al altar, entonces me atreveré a ir con el pastor y decirle: lo siento, Pastor Nahum. Y yo decía, bueno, la refinería está en su apogeo. Y la gente busca que si subirse a una grúa, que eso, pero por lo otro. Pero yo dije, no, yo tengo por dónde entrar. Yo meto mis papeles e inmediatamente me están dando trabajo de seguridad. Y se gana bien. Y no me van a dar un puesto de estar parado ahí en una puerta, abriendo y cerrando alguna puerta. No, yo dije, a mí me van a dar una oficina por los papeles que tengo. Cuando yo presente y diga estuve en guardias presidenciales, inmediatamente me van a dar de comandante. ¿Qué van a hacer? Y ahí está la lana. Así pensaba. Y dejar el ministerio. Pero Dios usó de la vida de alguien para ir y decirme: ¿y usted por qué piensa así? ¿Y usted por qué no cuida del ministerio? Usted sabía muy bien, y yo le dejé decir, que la tierra donde estás parece que es tierra que traga a sus moradores, pero no podrán tragarte a ti, Ever, porque estoy contigo. Pero cuida de tu ministerio. Cuida de lo que he puesto en tus manos. La plenitud de Cristo. Muchos de nosotros no tenemos el cuidado de ser vigilante y de cuidar del ministerio. Hechos de los Apóstoles, bendito sea el Señor, en su capítulo 19, alabado sea el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Dice la Escritura: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Yo le pregunto, ¿será que Pablo cuidaba su ministerio, hermano? O Pablo lo que hacía era cuidar lo que le daban. Esa toallita es de Simón. Ora por Simón para que cuide su ministerio. Dice Pablito, sí, claro que sí. Y ahí lo andaba cargando, ¿verdad? No, Pablo no cuidaba de las cosas que la gente ponía, sino de su ministerio, de su vida espiritual. Por eso pasaban las cosas extraordinarias. A nosotros de repente se nos da la oportunidad de subir aquí. Inmediatamente queremos bajar al pastor Nahum, pero no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no estamos cuidando el ministerio. Pero Dios dice, yo les llamo, les he dado de mi plenitud. Y si les llamo no es porque no estén cuidando el ministerio. Yo me gocé esta mañana. Es más, no pude contener mis lágrimas. Llevo 9 años que salí de este lugar a ejercer el ministerio, la encomienda que Dios me dio allá en el municipio de Paraíso. Pero los años que Dios me permitió estar aquí, me dolía mi corazón escuchar al pastor. Hermanos, Dios les bendiga. El día domingo, ¿qué día es? Día del Señor. Hermanos, 1, 2 al ayuno.
Pero cuando llegaba el que le tocaba dirigir, Dios le bendiga, alabado sea el nombre del Señor, abra su Biblia en el Salmo tal y tal. Y no estuvo en el ayuno. Pero quiere venir a hacer cosas extraordinarias. No se puede así. Pero hoy me gocé en el Señor. Hoy me gocé en el Señor porque había más de uno que estaban. Yo dije, oh Señor. Pero Dios sigue llamando. Dile al que está al lado tuyo, dile, los que ya están, dile. Pero Dios sigue llamando. Sí, porque habían muchas sillas vacías, ¿verdad? Habían muchas sillas que estaban vacías. Dios sigue llamando. Dios sigue diciendo, quiero que vivan en plenitud. Amén. Seguimos, dije que vamos rápido. Un llamado a vivir en la plenitud de Cristo. Escuche esto, madure. Y yo le puse, por favor, en la fe. ¿Madure qué? En la fe. Y otra cosa más que Dios trajo a mi vida. Dice, madura en la fe y abandona tu vieja. A algunos le da así como que, ay, ya lo oíste, dice. No, tu vieja costumbre, no la otra, no lo tome por el otro lado. Madure en la fe y abandone su vieja costumbre. Sí, porque a muchos se nos hace costumbre dejar de congregarnos. Y dice la Escritura, mirad que nadie tenga esta costumbre pecaminosa, porque es un pecado. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Yo le pregunto, ¿es bueno congregarse? ¿Es bueno reunirse los hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos se junten, se gocen en armonía, porque Dios envía bendición, Dios trae bendición. La plenitud de Cristo se hace real cuando el pueblo se reúne y bendice y glorifica al Señor. ¿En qué nos hace falta madurar, hermano? A veces ni siquiera, me atrevo a decir esto, a veces ni siquiera te lo han hecho a ti. Yo puedo decir esto, puede ser válido, ¿verdad? Hermano, ¿no te he visto en la congregación? No, hermano, vieras que se ponen a repartir agua y a mí me dejan a lo último. Yo dije, ya voy a dejar de llegar porque no me dan agua. A veces ni siquiera es eso que te han hecho, sino simplemente agarras partido. Hermano, ¿no te he visto en la congregación? No, hermanito. El otro día, así iba yo. ¿Tú crees que el pastor no saludó al hermano Alfredo? Y el hermano Alfredo está constante llegando y usted lastimado porque el pastor no saludó al hermano Alfredo. Y el hermano Alfredo está constante ahí buscando de la plenitud, en obediencia, y usted allá lastimado. Ay, qué... ¿Alguien ha visto la película del Grinch? Yo todos los años la veo, hermano. Tiene esa palabra, madura. Yo sé que muchos están así, a ver, buscando el episodio donde lo dice. Pero véala en su casa. No en hora de culto, Y busque ahí el momento en que dice, madura. Madurar en la fe. ¿Cuánta falta nos hace madurar en la fe y abandonar nuestras viejas costumbres? Pero bonito es hermano, dice. Mira, bonito es hermano. Hasta crees, no vieras como, no, cuando está ministrando yo le huigo, dice. Hasta crees que voy a dejar que me ponga la mano. ¿Por qué cree que le huye? Por sus viejas costumbres. Por sus viejas costumbres. Por eso Dios llama y demanda y nos dice, vivan una vida plena en Cristo.
Será cosa difícil, amada iglesia, el que nosotros podamos caminar en santidad. En las Sagradas Escrituras hay buenos ejemplos de personas que vivieron en santidad. Y por vivir en la santidad, de emanarse ellos mismos la santidad hacia el Dios que amamos y servimos, fueron arrebatados y fueron traspuestos. En la Biblia encontramos Elías fue arrebatado. Y alguien que le dijo, ¿qué quieres? ¿Y qué fue lo que escuchó Elías de Eliseo? Quiero la doble porción. Le dice, quiero esa plenitud, quiero esa riqueza en la que tú vives. Pero ¿qué pasó con Eliseo? Mientras Elías iba de paso, ni cuenta se dio Elías en qué momento con sus vestidos tocó a Eliseo. Que Eliseo inmediatamente corrió y le dijo, ahorita te voy a seguir, permíteme que yo me despida de mis padres. Y le dice Elías, ¿y qué te hice yo? Eliseo no continuó la plática, simplemente se fue porque él dijo, yo quiero de la plenitud de este hombre. Yo quiero vivir en esa plenitud. Y para que en esa plenitud no haya estorbos, aprendamos de Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Dice la escritura que desbarató la yunta donde trabajaba. Tomó cuchillo y se lo clavó al buey que jalaba la yunta. Lo hizo barbacoa, una parte se la comió en bistec, otra asada. Hizo ribeye, hizo de todo. Carne molida y cuanto todo. Y con la madera del carruaje la hizo de leña. Y entonces inmediatamente llegó hacia donde estaba Elías y le dijo, ya estoy listo para vivir en esa plenitud. ¿Y qué quieres? Pues quiero más de esa plenitud. Dice, bueno, yo voy a ser arrebatado. Y si tú logras mirar el día que yo sea arrebatado. Así que yo no sé si Eliseo, el tiempo que anduvo tras de Elías, quizás anduvo con algunos palillos aquí para que no se le cerraran los ojos. Yo tengo que ver el día que sea arrebatado. Y logró verlo. Entonces exclamó cuando llegó el momento, cuando llegó el día. Entonces decía, Padre mío, Padre mío. Miró con sus propios ojos los carruajes de fuego que vinieron y arrebataron a Elías. Mientras él gritaba, Padre mío, la plenitud que perseguía a ese hombre le cayó totalmente a Eliseo. Y comenzaron a pasar cosas extraordinarias. Vivamos en la plenitud de Cristo. Caminemos en santidad y vivamos en unidad. ¿Vivamos qué? En unidad. Hay personas que hoy en día no les da gozo ni alegría ver a las personas que caminan en santidad. No les da gozo, no les da alegría ver a esas personas que se mueven en la plenitud de Cristo. Y no hablan de las cosas extraordinarias, sino comienzan a señalarles el pasado. Fue lo que hizo Israel. El verbo se hizo carne
luz resplandeció. La plenitud, en otras palabras, como dice Colosenses, toda la deidad de Dios en Cristo Jesús se encarnó y se manifestó. Y estuvo entre ellos, entre Israel. Pero un día estuvo en esa ciudad llorando y diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que no reconoces que en mí está la deidad del Padre. ¿Cuántas cosas yo he querido hacer con ustedes? Los he querido juntar como la gallina junta los polluelos, pero ustedes no se dejan. Por eso claramente dice la Escritura que en esa ciudad no sucedieron tantos milagros como los que pasaron alrededor. Porque no conocieron el día de su visitación. El día que Jesús le tocó el turno y abrió las Sagradas Escrituras, estando ahí en esa sinagoga, en ese templo, y abrió las Sagradas Escrituras y comenzó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Quizás por allá se escuchó un amén, un gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando entonces se puso erguido Jesús y dijo: hoy se está cumpliendo esta profecía. ¡Ah, qué cosa! ¡Blasfemo! ¡Fuera de aquí! No reconocían que en Él estaba la deidad y la plenitud, la gloria del Padre en Él. ¿Cuánta falta nos hace reconocer la gloria de Dios, la deidad del Señor en sus ministros? Porque dice el libro de los Salmos: Él hace de sus ministros llama de fuego. No es que los ministros quieran aplauso, hermanos, no. Créame que a veces donde el Espíritu Santo de Dios me lleva y trae una palabra, de repente la gente aplaude. Yo quisiera esconderme. Porque a veces dentro de mí hay algo así, como algo que se quiere así. Y cuando ese algo comienza a hacer, entonces hay una voz tras de mí que me dice: no eres tú, soy yo. Soy yo. Por eso usted me ve llorar muchas veces. Un llamado a la plenitud, a vivir en la plenitud de Cristo. ¿Quién quiere comprometerse con Él? Porque esto es de compromiso. Queremos la plenitud, pero no queremos compromiso. Por la mañana escuchaba el mensaje del hermano José Luis de la Cruz, hablando de la obediencia. Y del último que habló fue de José. Qué comprometido, ¿eh? ¿Usted qué haría si lo meten en una cisterna? ¿Usted qué haría si lo meten a la cárcel? ¿Ah? ¿Aceptaría el compromiso con Dios? ¿Verdad que no? Pero este hombre aceptó. Y en la plenitud de Cristo llegó a ser gobernador. ¿Hasta dónde llegó este hombre con la plenitud de Cristo en su vida? A gobernar un pueblo. Un llamado a la plenitud de Cristo. Por último, obedezcamos los mandamientos del Señor. ¿Qué debemos hacer?
obedecer los mandamientos del Señor. Entonces dice la Escritura que se acercó un joven: maestro, ¿qué bien haré para alcanzar toda la plenitud? La vida eterna. Y le dice Jesús: los mandamientos sabes, pues todo eso lo guardo desde mi juventud. Pero una cosa te hace falta. Ve y vende lo que tienes, repártelo con los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Se dio la media vuelta. Hay muchas personas así en la iglesia. Quieren de la plenitud de Cristo, pero cuando se les dice: hermanos, gracias a Dios ya vamos avanzando en la construcción del auditorio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Se ha llegado el momento, hermano. Este año descansamos, pero ahora vamos a volver a comenzar con las rifas pero queremos la plenitud de Cristo. Y sabemos los mandamientos. Ofrecer nuestros sacrificios a Dios. Dice la Escritura: traer nuestras ofrendas. Cuando el sacerdote le tocaba el turno y entraba, no podía entrar si no ofrecía su sacrificio y su ofrenda. No podía entrar sino antes hacer todo el ritual que tenía que hacer para poder salir en todo el esplendor de la gloria de Dios y en toda la plenitud, mientras el pueblo estaba esperando a ver qué bendición nos trae. Pero lo hacía en la plenitud de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe? A través de este mensaje, Dios me llevó, me trasladó a un tiempo en el cual me encontraba en la casa de Dios, en el llamado a este servicio, a este sacerdocio y en el ministerio que Dios puso en mis manos para servirle. Dios manifestó de su plenitud, de su gloria. Eran aproximadamente entre las 8 o 9 de la noche. En mi vida no tan plena, pero Dios conociendo mi corazón, estando siendo quebrantado, Dios comenzó a usar mis manos y comenzó a usar mi vida. En la plenitud de Cristo, Él traía palabras a mi boca y no me daba miedo, no me daba temor enfrentarme a una persona dominada por espíritus inmundos. Aquel espíritu inmundo quería en mi ser, quería infundir temor, atemorizarme, amedrentarme. Y cuando ese espíritu inmundo daba un paso hacia adelante a mí, en el nombre de Jesús yo le pegaba a 2 o 3. Y en el nombre de Jesús, fuera. ¿Y quién eres tú para reprenderme? Yo no soy nadie, pero tras de mí viene uno. Pero tú eres indigno. Sí, soy indigno, pero a Él le place darme de su plenitud.
Eran las 9 de la noche. Cuando había pasado todo eso y hacía falta algo, era entregar mi corazón a Dios. Dile que está al lado tuyo, así enamora a Dios. Y me vino un fuerte dolor. Yo decía, ¿será que es tanto calor? Recuerdo que fui al refrigerador y en el refrigerador de mamá encontré un traste lleno de pozol, bien frío, hermano, con cacao. Yo dije, con esto me voy a refrescar, me voy a bajar, pero no, más me arreciaba el dolor. Yo dije, ay, Señor. Y recuerdo que me fui a la casa de Dios. Esa hora se encontraba mi padre en ese lugar. Recuerdo que mi padre estaba ahí paradito con sus manos. Y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer, Señor? Y por mi mente pasaban muchas cosas. Como película me pasaban todos los pecados. Y yo decía, ay, Señor. Y yo decía dentro de mí, no. Yo no quiero aquí que se manifiesten estos espíritus inmundos. Mi papá está ciego, no lo vaya yo a golpear. Y no. Pero entre más pensaba, más me arreciaba el dolor en mi corazón. Así es que yo solito, hermano, me hice los amarres como una iguana. Me fui acercando y mientras mi padre, ¿quién es? Y le dije, soy yo, Ever. Ah, ¿qué fue, hijo? Y yo venía acercándome con las manos así, hermano. Cuando llegué donde estaba mi papá, me di la vuelta y me pegué así a la pared por cualquier cosa y me pegué de cualquier cosa. Y dijo mi padre, ¿qué tienes, hijo mío? Y le dije, papá, quiero que me ores. ¿Pero qué tienes, papá? Le dije, comencé a llorar, le dije, me duele mi corazón. Mi padre, mientras seguía con sus manos levantadas, dijo, Señor, yo te doy gracias por mi hijo. Porque, Señor, la salvación ha llegado a la vida de mi hijo y tú estás tocando su corazón, papito lindo. Y puso sus manos sobre mi cabeza. Y la plenitud de Cristo comenzó a glorificarse en mi vida. Mientras estaba en esa casa con mi padre, los dos solos, entonces se escuchó un grito. En la plenitud de Cristo se escuchó un grito. Porque había una voz que me decía, y ahora ¿quién me va a adorar? Ahora ¿quién va a cantar? Ahora ¿quién va a exaltar mi nombre? Mientras las lágrimas brotaban por todo mi ser, comencé a decir a viva voz y a todo pulmón, mi corazón. Y alababa el nombre del Señor. Mientras a todo pulmón le decía, cuán grande eres tú, Señor. No me importó desganiotarme. La gente que estaba ahí en casa comenzó a salir esa hora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y todos decían, es Ever. Mientras mi papá estaba ahí, oh Señor, gracias, papá. Y todo el que se asomaba en la puerta, yo le decía, ven. Y me decían, yo, sí, ven. Y nadie se podía acercar. Cuando me les acercaba, comenzaban a temblar y se caían. Y en la plenitud de Cristo me acercaba y ponía su mano sobre ellos. Y Dios obraba, Dios liberaba. Qué hermosa la plenitud de Cristo. Recuerdo que después aquello como que se esfumó de mi vida, hermanos. Se esfumó de mi vida. Dije, ¿ahora qué pasa?
¿por dónde se fue? Y comencé un momento de búsqueda. Y recuerdo que en uno de esos momentos, estando ahí en la casa, escuché la voz de Dios hablarme a través de un siervo. Yo estaba a distancia, yo estaba en el altar y la persona estaba allá a la entrada, allá esquineado. Mientras yo sollozaba, cuando escuché la voz de Dios decirme a través de aquel siervo: ¿y tú para qué lo quieres? Quizás no di una respuesta correcta, pero yo dije: porque lo necesito. Y entonces me dijo, por nombre, me dijo: así me dijo Sultano, así me dijo este otro, y así me dijo esta otra. Y yo te pregunto, ¿y dónde están? Les di de mi plenitud y no están en esta casa. Andan malgastando mi plenitud. Unos están en las cantinas, otros están en sus casas, pero no están ejerciendo el ministerio al cual los he llamado. ¿Dónde están? Dejé de pedir, hermanos, y me enfoqué en decirle a Dios: ten misericordia de esas personas, Señor. Porque la plenitud que Él te dio, a ti no te ha costado nada, pero sobre Él fue puesta una corona de espinas. De la plenitud que Él nos ha dado, de la plenitud que Él te ha dado, hermanos, su cara fue escupida, su cara fue abofeteada. Lo hicieron cargar una cruz y cayó a tierra, y le escarnecían y se burlaban de Él mientras le azotaban con el látigo, para darte de su plenitud, la que hoy muchos de nosotros hemos descuidado. Vivir en la plenitud de Cristo significa que has resucitado con Cristo, significa que estás completo en Él. Él es toda la cabeza, dice la Escritura, de todo principado, de toda potestad. Muchas de nuestras familias no obedecen al Evangelio de Cristo porque nosotros no vivimos en la plenitud de Cristo. Por eso se burlan, se ríen en nuestras propias caras. Pero si como iglesia y como hijos de Dios nos esforzamos en vivir en la plenitud de Cristo, amados hermanos, entonces levantaremos bandera y celebraremos victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Qué están viendo en nosotros? Si nosotros nos esforzamos en vivir en la plenitud de Cristo, amados hermanos, si procuramos vivir en esa plenitud, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a provocar un avivamiento en esta ciudad. La gente no se va a negar, va a decir: no, sí. En verdad, lo que ellos hablan y lo que ellos predican es así, porque están plenos en Cristo. Póngase de pie esta noche. ¿Cuánta falta nos hace la plenitud de Cristo? Tú eres rica. Casa de Oración Monte Carmelo.
tú eres rica. La gracia de Dios se derramó en ti. ¿Queremos que nuestros hijos sean salvos? ¿Queremos que nuestra familia sea salva? Vivamos en la plenitud de Cristo. Cuando usted le diga a su hijo o a su hija, quiero que me acompañes, no habrá ningún pretexto. No habrá ningún pero. Es más, se va a atrever a decirte, te voy a acompañar, papá, te voy a acompañar, mamá. No puedo decirte que no. Necesitamos de esa plenitud. Moisés le dijo al Señor, si tú no me das de tu plenitud, yo no me muevo, yo no voy a ningún lado. Y Dios le otorgó de su plenitud. ¿Qué hemos hecho con la plenitud del Señor? Esa plenitud que hace tiempo recibimos, muchos de nosotros la hemos abandonado. Y Dios dice, quiero que vivas en esa plenitud. Dios le dijo a una iglesia llamada Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado de vivir en esa plenitud. Pero le dice Dios, pero te doy una oportunidad. Acuérdate de dónde has caído y quiero que comiences a hacer las primeras obras. La plenitud de Cristo todavía está en ti. Solo necesitas venir a sus pies. Solo necesitas decirle esta noche. Quizás te ha hecho falta dejarte enseñar o permitirle al Espíritu Santo que capacite con sus dones espirituales. Quizás no has sido vigilante de tus ministerios, lo has dejado caer, pero Dios dice esta noche, aún todavía tienes de mi plenitud.